Bienvenidos y bienvenidas a la clase de inglés con Bolitas y Palitos en español. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al curso 1. El tema en específico es uso de la palabra THE. T. Uso de él, ella, ellos o ellas. Como les había comentado, los que han visto mis videos, en la parte de aquí abajo tenemos un 1, que significa curso 1, clase 1, que es el siguiente número 1, y luego dice 2 de 3. Es decir, la clase 1 ubica 3 temas. En específico, esta clase vamos a verla. Este es la número 2, que es el uso de THE. De es el artículo definido T. Les recomiendo que vayan a la clase número 1 si no la han visto, para que entiendan un poquito lo que es un artículo y los tipos de artículos que existen, porque ahí se explica a detalle. Y bueno, tenemos que la palabra THE se puede utilizar tanto para singular como plural. A diferencia de la clase pasada que vimos que a o an se utiliza única y exclusivamente para singular, la palabra de, que significa el, la, los y las, se utiliza tanto para singular como para plural. Y en inglés no hay diferencia entre masculino o femenino cuando se utiliza este artículo. Por eso es tan fácil. On English, there's no difference between male or female. Si recordarán, aquí está la pronunciación en morado. On English, there's no difference between male or female. Female. Por lo tanto, se puede usar tanto para masculino como para femenino. Como ejemplos tenemos the teacher, aquí está the teacher, que puede ser el maestro o la maestra. The dog, el perro. The doctor, que igualmente funciona, puede ser el doctor en masculino o la doctora en femenino. Y vamos con plural. The cats, los gatos. Los gatos, pero también puede ser las gatas. Y esto lo vamos a saber de acuerdo al contexto de la oración. Por eso el inglés es muy fácil. Únicamente un solo artículo definido para evitarse los 4 artículos definidos que maneja el español. Y bueno, ¿cuándo lo vamos a usar? We use the, when. Aquí está en morado, recuerden que lo pueden repetir. We use the, when. Usamos de, cuando. Número 1, cuando se habla de algo en concreto y único. Como ejemplo tenemos the book. Si habláramos de un artículo indefinido, sería un libro. Pero en este caso estamos hablando de algo concreto, que son the books, los libros. O the people, que recuerden, people significa personas, en plural. Indefinido sería a person, es decir, una sola persona. También lo vamos a utilizar cuando hay sustantivos contables. Como recordarán, en una clase anterior ya les había explicado cuáles son los sustantivos contables y los no contables. Y como su nombre lo indica, los contables son aquellos que se pueden contar. En ese caso, tenemos the boy, the boys, los chicos. Es algo que se puede contar, plural. Y the cars, los coches, un coche, 2 coches, 3 coches, etc. A diferencia de los sustantivos no contables, que esos no se pueden contar, como por ejemplo el amor, love.
Love no llevaría the. ¿Por qué? Porque es un sustantivo incontable, uncountable noun. No puedes decir un amor, dos amor, tres amor, cuatro amor, no. O contaminación, que también sería incontable. No puedes decir tampoco una contaminación, dos contaminación, tres contaminación, etc. Pasamos al siguiente, número 3. Cuando hablamos acerca de algo en específico y único, por ejemplo, the sun, el sol. El sol es algo en específico y es único. Solamente tenemos uno. Aunque puede ser que por ahí el universo tenga algunos más por ahí en la lejanía, pero eso no lo sabemos. El siguiente sería the moon, la luna. Igual, es algo específico y única. Aunque de la misma manera, por ahí alguna teoría que dice que es una base alienígena o algo por el estilo. Pero bueno, eso no lo sabemos. Sin embargo, sea o no, solamente es única. Por último tenemos the river, el río. Cuando nombramos algo por segunda ocasión, también vamos a utilizar el artículo definido de. Por ejemplo, aquí tenemos I have a new CD player. Ya mencionamos que hay un nuevo reproductor de CD. Ahora utilizamos the CD player is in the bedroom. El reproductor de CDs está en the bedroom. Si se fijan, aquí nuevamente estamos utilizando the porque se habla de algo concreto y único como es el cuarto. Otro ejemplo sería we have a television at home. Nosotros tenemos una televisión en casa. We have a television at home. The television, utilizando el artículo definido de, the television is in the kitchen. Nuevamente utilizamos the porque estamos hablando de algo concreto y único al final. Y cuando hablamos de television, estamos nombrando algo por segunda ocasión, ya que al principio de la oración tenemos we have a television, ya habíamos dicho. El siguiente es cuando hablamos de instrumentos musicales. For example, the guitar, la guitarra. The piano, el piano. Ok, ahí sí los utilizamos. Tenemos también, como les había dicho, las siguientes. Número 6, para usar el artículo definido de. Cuando hablamos de puntos cardinales, como ejemplo tenemos the north, the south, the east. El norte, the north, the south, el sur, y the east, el este. ¿Ok? También lo usaremos cuando existan países que tengan la palabra república. Por ejemplo, nuestra amada y querida The Mexican Republic. La República Mexicana también utiliza el artículo definido de. Lo vamos a utilizar también en periodos del día. ¿Qué es esto? In the morning, in the afternoon. En la mañana. In the morning. En la mañana. Este periodo abarca aproximadamente como de las 9 hasta las 12 del día. Sería en la mañana. Todo ese periodo de tiempo es la mañana y es in the morning. En la tarde, más o menos de las 12 a las 6 de la tarde, es in the afternoon. After es después y noon es la puesta del sol. In the afternoon es en la tarde. Hay una excepción. La excepción dice que no se utiliza la palabra te cuando hablamos de noche. Utilizamos at night. ¿Por qué? No lo sé. Lo he investigado, pero no he encontrado algo que me diga por qué se utiliza at night. Únicamente lo encuentro como una excepción. Pero, pues así están las reglas. Si alguien sabe por qué específicamente y lo encuentra, pues me gustaría que me lo compartieran en los comentarios. Bueno, la siguiente. En nombres de periódicos, ya casi no se utilizan mucho. En mi época sí se utilizaban un poco más los periódicos. No soy tan viejo, aclaro. Pero bueno, en nombres de periódicos, por ejemplo, The Universal, es un periódico aquí en México, o The New York Times, es un periódico que está en Estados Unidos.
Y como hablamos de los periódicos, llevan el artículo definido de. La siguiente, número 10, en números ordinales. Por ejemplo, the first place, el primer lugar. The first place. O the second floor, el segundo piso. Son números ordinales. También en adjetivos superlativos. ¿Cuáles son estos? Lo más grande, lo más enorme, lo más chiquito. Por ejemplo, tenemos the smallest place, el lugar más pequeño. The smallest place, aquí está. Por ejemplo, creo que Tlaxcala is the smallest place in Mexico City. Tlaxcala es el lugar más pequeño en Mexico City. O the biggest building, el edificio más grande. Biggest, aquí está el superlativo, y building es edificio. El edificio más grande, por lo tanto, utilizan el artículo definido de. Número 12, penúltimo. Cuando hablamos de océanos, mares, ríos, desiertos y montañas. Como ejemplo tenemos the Pacific Ocean, el océano Pacífico, the Amazons, el Amazonas, como río, the Sahara, como desierto, y como una montaña de Popocatépetl. En Mexico City, también en México. Y bueno, número 13, por último, cuando lo encontremos antes de la palabra only. Siempre vamos a escribirlo antes de la palabra only. Cuando sea la única persona, el único animal, el único objeto en algún lugar. Por ejemplo, tenemos she, que es ella. She is the only. Aquí está, the only. Antes de la palabra only, escribimos the, she is the only. Ella es la única person in the room. La única persona en el cuarto. Y ahora, por último, vamos a pasar a ver ¿cuándo no lo vamos a usar? ¿Ok? ¿Cuándo no lo vamos a usar? We don't use it when. Aquí está en moradito, como recordarán, para que lo digan. We don't use it when. No lo usamos. ¿Cuándo? Cuando se habla de un contexto en general. Se los voy a poner en palabras más fáciles. Los días de la semana, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, ningún día, se utiliza la palabra de. Para eso utilizamos on Monday, on Friday, on Saturday, etc. Aquí están los ejemplos. On Monday, lunes, on Friday, viernes. Por ahí está también la clase de in, on, at, under, en donde más o menos explica esta situación. Y en algún otro video de este tipo voy a explicarlos con toda claridad, el in, on, at y el under con más precisión. Pero vean la clase, revisen la clase de in, on, at, under para que se den más o menos algo de cómo funciona. La siguiente es cuando se habla de deportes. Ahí tampoco lo vamos a utilizar. Únicamente decimos football is my favorite sport. El fútbol es mi deporte favorito. Football is my favorite sport. No decimos de fútbol, utilizamos solo fútbol. Y cuando algo nos gusta, algún deporte, por ejemplo, I like basketball. No utilizamos I like the basketball. No, eso es incorrecto. Lo correcto es I like basketball. O I like soccer, que es fútbol americano. O I like béisbol. Me gusta el béisbol, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente. Cuando se habla de títulos de las personas, como ejemplo tenemos Mr. Pérez, el señor Pérez. Mr. Pérez. El señor Pérez, obviamente, tampoco ponemos, como en español, el señor Pérez, no. Ahí no lo lleva, únicamente ponemos el título y el apellido. Aquí hay algo muy importante que quiero recalcar. Cuando utilicen señor, señora, señorita, miss, hablando de maestras, que en México se utiliza cuando van a la escuela los niños,
que la Miss Lolita, que la Miss Lupita, que la Miss Angélica, etc., eso está incorrecto. Porque cuando hablamos de Miss o de algún señor o señora, tenemos que utilizar el apellido. En este caso, si se fijan, es un título de las personas, el Mr., que es el señor Pérez, Mr. Pérez. Pérez es el apellido. No estoy diciendo Mr. José Pérez. Ajá. Y aquí abajo, Miss Fernández. Si se fijan, Fernández es un apellido. Tampoco estoy diciendo Miss Angélica Fernández, por decir. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, es importante. Siempre utilícenlo con el apellido. También un título es cuando ganan algún premio de belleza. Y en este caso es Miss México. Tampoco se utiliza con D. O cuando hablamos de un título de universitario, por ejemplo, el doctor Chunga. Los contemporáneos que tengan un poco mi edad sabrán quién es el doctor Chunga. Si no lo conocen, pues googleenlo. Es un personaje de un actor mexicano que en su época nos hacía reír mucho. Y bueno, uno más. Cuando se hace referencia a los idiomas, tampoco utilizamos de. Por ejemplo, aquí nos dice el example. English is spoken in USA. El inglés es hablado en Estados Unidos. Igual, tampoco le ponemos el artículo definido de. Como penúltimo tenemos cuando se utilizan los posesivos. ¿Cuáles son los posesivos? Son aquellos que nos indican que algo le pertenece a alguien, que es posesión de, que lo tiene. ¿Ok? En este caso, también hay un video de la clase completa de los posesivos. También, si quieren, revísenla para que se den una idea de cómo se manejan y cuáles son. Porque hay ciertas reglas. Como ejemplos, cuando los posesivos, que no se utiliza el artículo definido de, tenemos, por ejemplo, aquí, Gabriela's car. Car es coche. El apóstrofe S nos dice el coche de Gabriela. O sea, Gabriela's car. Tenemos uno más. Lupita's computer. La computadora de Lupita. Es igual. Le pertenece a Lupita. Y por último, cuando se utilizan siglas como palabras. Por ejemplo, la OTAN o la ONU. No utilizamos el artículo definido de. Sin embargo, como excepción, cuando estos organismos o estos organismos se deletrean, sí se utiliza el artículo definido de. Por ejemplo, aquí para decir OTAN, cuando lo deletreamos diríamos de OTAN. De OTAN. Estamos hablando de la OTAN, pero al deletrearlo sí le ponemos el artículo definido de. O si hablamos de FIFA, cuando lo deletreamos, usamos de F-I-F-I. Perdón, F-I-F-I. F-I-F-I. ¿Ok? Entonces, al deletrearlo sí se utiliza. Y bueno, esos son los lugares en donde no lo utilizamos. Y con esto, pues damos por concluido el tema de uso de. Y recuerden, si quieren saber más acerca del mismo, en la parte de aquí abajo está el curso, que es el curso 1, el cual estamos apenas llevando a cabo. La clase es la clase número 1 y dice 2 de 3, es decir, que esa clase consta de 3 temas. Y este uso de D es el número 2 de 3 que están inmersos en esa clase. Y bueno, espero que les haya gustado, les sirvan. Si tienen alguna duda, comentario, háganmelo saber, escríbanlo. Suscríbanse, denle clic a la campanita para que les lleguen los nuevos videos cuando los suban. Y bueno, have a nice day, night, noon, wherever, lo que sea. Tengan un lindo día, noche, tarde, no sé a la hora que lo vean. Abur. Si te gustan vuestros videos, no olvides suscribirte dándole clic en el círculo del lado izquierdo. Y si deseas aprender más, da clic en el recuadro derecho. Goodbye.